Bueno, queridos amigos, estamos empezando este mes de enero, es decir, estamos empezando el año y tenemos unas dudas que nos taladran el corazón. Vamos a hablar un minuto sobre cuestiones económicas urgentes y gravísimas, sobre las que nadie habla, ni discute, ni analiza. ¿Qué está pasando con los 8 billones de pesos de sentencias que tenemos acumuladas, ya ejecutoriadas y contra las que no cabe ningún recurso? Desde que están ejecutoriadas es por eso. Y son 8 billones de pesos. Y cuando las comisiones de ponentes aprobaron la llamada ley de financiamiento, estaban consiguiendo hipotéticos recursos por 7,5 y esto vale 8. Y nadie dice nada. A ver, explíquenme por qué. Por el negocio que hay detrás de esto. Es un negociazo que hay que averiguar muy bien, pues, en manos de quién están estas sentencias, ¿no? Estos títulos, unos títulos que rentan como ningún otro y que la nación sí que los debe pagar a la mayor brevedad para dejar de pagar unos intereses, pues... ¿Con qué los va a pagar? Pero entonces no es un negocio, es decir... ¿Cuál negocio? Para el presidente Iván Duque no es un negocio. No, para el que tiene el título. Vanessa, claro, pero la pregunta es ¿por qué no se ha hecho nada? No. Bueno, pues porque el negocio sigue creciendo. ¿Quién dejó montado ese negocio? Eso lo dejaron montado Cárdenas y Santos. Obvio, es un negocio que desde el año 14, 15, 16, 17 y 18 no pagaron sentencias. Y eso se fue acumulando. Y eso es una montaña de 8 billones de pesos. ¿Para qué? Para que se enriquezcan algunos y se van a enriquecer fabulosos. Están ricos, fabulosamente ricos. Además, no le van a hacer fuerza al tema porque si le ponen a hacer es que si les pagan les dañan el negocio. Claro, William. Claro. Bueno, pero la nación lo paga. Eso vale 2.5 billones de pesos. Ustedes vieron cuando sacaban la lista de los temas que no quedaban cubiertos en el presupuesto, porque había faltantes de 14 billones, que era la plata de los niños, la plata de los ancianos. Dígame, ¿qué rubro de esos valía 2.5 billones de pesos? Y esos son los intereses de un año de esas sentencias. Los intereses de un año. 30%. 8 billones son 2.4 billones de pesos de intereses. Entonces esto es... bueno. Bueno, pero la pregunta también es porque cuando sacamos eso en la hora de la verdad, todo el mundo decía en Twitter, ¿y por qué no sabíamos eso? ¿Y por qué el presidente no ha hablado de eso? Lo dijo Camilo Gómez, que es el hombre fuerte en esa materia. Y Camilo Gómez lo dijo en los últimos días de noviembre. Claro. Pero eso fue una de las primeras cosas que Iván Duque debió haber dicho, claro. Claro, se debió haber dicho en agosto o en septiembre. Camilo estaba haciendo cuentas. Pero ¿cómo es posible que en el empalme con el ministerio, esta defensa está en el Ministerio de Justicia, ¿no? En el empalme del Ministerio de Justicia nadie haya dicho nada. Que esto viene... O en el mismo de Hacienda, o en el empalme de Hacienda también. Porque eso claro, porque se repercute en Hacienda. Viene podrido desde la fuente. Ahí estuvo el señor actual procurador, ¿cómo se llama? Carrillo. El candidato. El candidato, sí. Claro. Luego... El candidato Carrillo. Ese señor comenzó pues ahí a acumular y a tapar. Luego él se nos va para España, llega la señora de Maya Villazón. Maya Villazón, recordemos, que fue quien absolvió a Carrillo, lo absolvió de un negocio que tenía pendiente y que nadie se explica cómo, ni cuándo, ni por qué. Y entonces Carrillo le hace el quiebre para que nombren a la señora de Maya en su reemplazo. Es que esto es un carrusel. Esto es un carrusel vergonzoso. Sí, da mucha vergüenza eso. Entonces, Carrillo se va para España, escribió un libro. ¿Y la señora de Maya qué experticia tenía en el manejo de pleitos?
locales o internacionales, de arbitraje u ordinarios. ¿Qué experiencia tenía? Ninguna. William no había entrado a un juzgado en la vida, no ha entrado a un juzgado en la vida. Y maneja los pleitos más importantes del país. Sí. Hombre, pero habráse visto. De pronto la nombran ahora ministra de Justicia. No sé. Muy bien. Y entonces después se fue ella y vino, ¿quién la reemplazó a ella? ¿Quién la reemplazó? ¿Quién fue inmediatamente antes de Camilo Gómez? ¿Quién estaba en...? Estaba Luis Guillermo Vélez Cabrera. Adorable persona que tampoco entraba excelente, hombre. que tampoco entraba a un juzgado. Ay, María. Y entonces eso se fue acumulando y se fue acumulando. Nadie contó, nadie supo. Y el chiste vale 8 billones de pesos. Muy bien. Tengo un nuevo temita para proponerle. ¿Qué hay de la plata de Fonsecón? Es que con Fonsecón ya se hizo el escándalo, lo hizo la senadora Paola Holguín, ya puso el denuncio en la Corte Suprema de Justicia, el Fondo de Seguridad y Convivencia, que maneja unas platas pues que me parecen muy importantes. Está manejando más de 300.000 millones de pesos al año. ¿Qué hacían los ministros del Interior con esa plata? Juan Fernando Cristo y Riverita, ¿qué hacían con esa plata? Ah, bueno, política. Eso es un peculado. Eso es un peculado. ¿Por qué no están en la cárcel? No, Porque la investigación aún no avanza. No, porque cuando ella... Pues ya están todos los elementos, amenazó al señor Riverita del Putumayo, se emputumayó. Entonces quiso encausar a la doctora Paola Holguín, y cuando ya cuando vio la cosa tan difícil, retiró la denuncia. Ustedes recordarán que eso fue el año pasado, como un mes antes de que el sátrapa de ese entonces dejara el negocio de en julio, la Casa de Nariño. No, eso fue mucho antes. Mucho antes. ¿Cuándo interpuso la denuncia o cuándo presentó la denuncia contra Rivera la senadora Paola Holguín? Sí. Eso fue mucho antes. Y la Corte Suprema de Justicia tiene ese negocio y ahí lo tiene quieto, y son 300.000 millones de pesos al año que se robaron para hacer política. Y aquí no pasa nada. Y ella documentó muy bien todo eso. Para todo, pero es que los documentos no son difíciles de conseguir, y ella los consiguió todos y los presentó a la Corte, y la Corte no hace nada. Sí, denuncia que hizo desde febrero. Desde febrero. Estamos cumpliendo un año. Ya dentro de 15 días o dentro de un mes ya un año. Estamos cumpliendo un año. No, ¿esto qué es? Por Dios bendito. Muy bien. Pero como aquí los escándalos son tan grandes, uno cree que fueron ayer todos. Sí, entonces, es que era yo recuerdo cuando Montserrat, siempre que salían estos escándalos, decía, yo la verdad ya no me asombro, yo ya me acostumbré. Yo creo que eso es lo que piensan los colombianos, que usted, doctor, siempre le decía, pero ¿cómo, Montserrat? ¿Cómo decir que se acostumbra? Yo creo que eso es lo que piensan los colombianos, que a toda hora sale eso y dice, sí. Uno más, un escándalo más. Sí, ya no va a pasar nada. Otro para la lista. Ave María, muy bien. Y entonces tenemos más temitas. Electricaribe. ¿Qué van a hacer con Electricaribe? Porque reúnen a todos los senadores y representantes de la costa atlántica, y resulta que ellos no generan energía. El 29 de noviembre el doctor, señor presidente, Iván Duque, reunió la gente de... Sí, la bancada costeña. A buscar una solución a eso. Pero pues reuniendo la bancada costeña no van a lograr una solución. Eso tenía una solución con los españoles. No, con EPM, que tenían ahí la... EPM iba a comprar, pero no podía comprar porque quedaba con una concentración de manejo que estaba por encima de lo que permite la ley. Y ahora abren una licitación, y el único que se presenta, que es Enelsa, me parece. Enel. Lo que es Codensa. Enel es a Codensa, que también pasa los límites. Entonces, a la EPM no la dejaron, y a Enel sí la van a dejar, y Enel se va a meter en ese lío. ¿Y con qué? ¿Y con cuáles condiciones? Lo ha dicho, doctor Londoño, en ese lío, porque es que es un lío de dimensiones pues incalculables, porque tiene usted una cartera de clientes que no pagan. EPM tenía el respaldo de Hidroituango cuando Hidroituango
era viable. Funcionaba, sí. Estaba pues ya prácticamente antes de que viniese la desgracia. Hidroituango debiera estar en este momento, William, Produciendo, funcionando, claro. produciendo energía. Ya, y estaríamos hechos. Y esta es la hora en que no sabemos qué pasó en la casa de máquinas. No sabemos. No, y el lío Y la pelea la está dando el gobernador con vehemencia. Pero el lío en la costa con Electricaribe es inmenso, son 10 millones de colombianos que dependen del suministro de Electricaribe y se requieren, la cifra era tal vez 700 mil millones de pesos al año para que sobreagüe. Y después de lo que le hicieron a los españoles, yo no entiendo qué clase de empresa quiere meterse ahí o bajo qué condiciones. Ninguna se atreve. Bueno, entonces vamos en 3 temas y le propongo el cuarto. ¿Qué vamos a hacer con las víctimas que ya tienen catalogadas como víctimas en la unidad de víctimas, que son, y que son muchas, 8,5 millones? Sí. Son muchas, pero son se muchas, ponen a hacer cuentas y que ya indemnizaron a no sé quién, y que por aquí, por allá. Y entonces ellos dicen que solamente les quedan 6 millones. Aceptémoslo, en gracia de la discusión. ¿6 millones o 6 billones? No, 6 millones de 6 víctimas. millones de 6 millones de víctimas. De Ya. víctimas. Ya. A 20 millones de pesos por víctima, pues Ay. que no es nada. ¿No? Con 20 millones de pesos hace muy poco, pero supóngase, 20 millones. Esos son 120 billones de pesos. ¿Dónde están? Ay, Dios mío, bendito. Entonces esto No, además se habla de 200.000 personas que se hicieron Que se pasar colaron. por víctimas, o sea, el negocio que hay para certificar que usted ya es le montaron víctima. negocio a las víctimas también. Claro, es que es un negocio ser víctima. Claro. Entonces, Y ser declarado como tal, porque a una víctima le pagan una cantidad de dinero al mes y queda pendiente la indemnización grande, que esa se paga de una sola vez. Esa es otra ¿Con qué? cosa ¿Con que- qué? Y esa no generará intereses también. No, Habría que y mirar, eso, ¿no? y eso más allá de los, aparte de los 150 billones del posconflicto. oye, pero esto es... Claro, que ya lo dijo el director encargado del tema, que quién es César Chila, es uno de ellos. Arcila, uno de ellos. sí. Son 150 billones de pesos, 15 billones por año, que obviamente tienen que ir creciendo, porque eso va creciendo con el IPC, pero pongan 15 billones de pesos para el año entrante. ¿Quién habló de ese tema? Nadie. Y no hay 15 billones de pesos. No, para este año. Para este año, Sí, para este pero año. es que ya uno se acostumbra Es que a hablar nos de... quedamos claro, con el sí. con el 2018, no ya en Pues este 2019, muy bien. Entonces, ¿de dónde sale la plata? Dios mío. A ver. No, A no, ver. no, no, pues tendría que salir de los recortes, que ya veremos cuáles son los que haga el gobierno este año, Ese es otro tema. porque pues si no Ese hacen es otro recortes tema. serios, No, De y eso es de lo que profundos. la gente más critica, es decir, cuando en nuestras entrevistas algún invitado habla de la plata para el posconflicto, el chat se enciende porque todo el mundo empieza a decir, o sea, ¿me están alzando los impuestos para pagarle a los guerrilleros? entre otras. Entre otras, claro. A los guerrilleros porque hablan de las víctimas, pero las víctimas ya no están. Eso tiene relación directa con el cuento de las curules nuevas, que lo que hemos tratado de hacer desde hace años es reducir curules. Y aquí, Y lo que hace el Congreso es aumentar curules. En un Con país las- que además tiene menos gente de la que se creía. Ah, Entonces necesita menos representación en el Congreso. Bueno, pero se habla de acabar con el Conejo Superior de la Jubilatura y entonces se inventan otra nueva corte. Claro. ¿Qué es la JEP? Y que son las FARC los que... la JEP, no, la JEP ya se la inventaron, no, pero No, al pero Consejo se la Superior, inventaron. al Consejo Superior de la Judicatura, ¿quién lo reemplaza? Porque la propuesta que yo tenía en mi reforma constitucional es que a los jueces y a los tribunales los propone la Corte Suprema, ¿no? Y entonces no se necesita Consejo Superior de la Judicatura. Bueno, ¿y por qué? Seamos sencillos, manejemos esto ya. ¿Por qué no recogemos esa reforma que usted propuso, que engavetaron, y que la lean al menos, Propuse pues, que la lean? y que la redactó la Corte Suprema de Justicia, que la última redacción es de la Corte Y Suprema le de Justicia. ahorramos pensamiento a la ministra y toda esa vaina, pues. Yo creo. Entonces son reflexiones que uno hace y se pregunta esto cómo se va a manejar. Y viene el tema de Ecopetrol. El tema de Ecopetrol lo vuelvo a plantear por una razón obvia.
y dejemos pues de lo que ha pasado en los últimos días, pero hasta mediados de diciembre, para que recordemos cifras y montos, el petróleo había bajado $30 por barril. ¿Cuándo son $30 en 800,000 barriles, Vanessa? Usted economista. $30 por 800,000 son 24 millones. 24 millones de dólares diarios. ¿Cierto? Diarios. 24 millones de dólares diarios por 365 días del año. ¿Cuánto vale? 24 millones por 365. ¿Cuánto vale esa caída del precio del petróleo? Bueno, 8 billones. ¿Ah? 8 billones. 8 billones de pesos. 8 billones 600. 8 billones 600. Bueno, 8. Póngale 8. Ahí se lo pongo barato. 8 billones de pesos perdimos en ingresos petroleros a finales del año pasado, con los que estaban contando. Eso es lo más preocupante. Hablaban de $65 el barril y resulta que el barril del petróleo colombiano no está por encima de 50. Esa es una tarea que usted no me hizo, Sergio. ¿A cuánto vende Colombia su barril de petróleo? No me lo hizo. Bueno, déjeme estos días de enero averiguamos. Este año. Es que estaba en modo tutaina, doctor Londoño, pero ya, salimos del... En modo tutaina. Muy bien. Esos son 8 billones de pesos adicionales de pérdida. Es que los pierde Ecopetrol y los pierde la nación. Y se pierden para regalías, y se pierden para impuestos, y se pierden para todo. ¿Quién habla del tema? Nadie habla del tema. Y son otros 8 billones de pesos. Yo creo que a usted le van a sacar otro video por ahí en un teatro pues, por terrorismo económico, porque le van a decir, hombre no quiere estas vainas. Cine Colombia debe estar preparando otro video para declararme también enemigo de qué seré ahora. Sí. Enemigo de alguna cosa. Sí, porque está denunciando todo el fracaso que hay, la herencia de Juanpa. Pero igual el año pasado Ecopetrol anunció para este año, para este 2019, pues destinar entre 3.500 millones de dólares y 4.000 millones de dólares para elevar sus actividades de exploración y de producción, porque es que el tema de la exploración es fundamental, ¿no? Si no se logran hallazgos importantes... Y las consultas sí los van a dejar. A ver, bueno, está el tema de las consultas previas, sí, claro. Sí, no, pero ¿dónde están? Es que antes de la exploración hay que hacer estudios de sísmica. ¿Me quiere contar cuántos estudios de sísmica se hicieron en el 2018? ¿Sobre cuántas hectáreas? No se hizo nada. Y no se adelante tanto, porque antes de hacer los estudios de sísmica hay que hacer, como decía Vanessa, las consultas previas. Bueno, o hágalas al mismo tiempo. Hágalas, maneje ese problema con las comunidades a las que convencieron de que el petróleo es maldito. Sí. Y resulta que donde hay explotación de petróleo, el nivel de vida es mucho más alto del que hay en ninguna otra región. Claro, la izquierda habla de petróleo o agua. Así lo ponen ellos. ¿De dónde sacan esa dicotomía? ¿De dónde sacan esa dicotomía? Petróleo o agua. Mentiras. Entonces, mi querido William, vaya haciendo cuentas y váyase preparando para un año muy difícil que necesita unas respuestas que alguien las dará. Y entonces hagamos un resumen. ¿Qué pasa con los 8 billones de pesos de las sentencias? No le puede sacar el quite, ¿no es cierto? No. Bueno, muy bien. Y están generando 2,5 billones de pesos al año de intereses. Santo Dios. Segundo, ¿qué está pasando con la plata de Fonsecón? Esa plata se la robaban. Se la siguieron robando ahora. ¿Qué está haciendo la señora ministra del Interior con semejante cantidad de plata? ¿Qué está haciendo? Porque pues eso es inmediato. Tercero, el chicharrón, como lo llaman, de Electricaribe. ¿Cómo se va a arreglar el problema de Electricaribe? Cuarto, ¿cómo se va a arreglar el problema de más de 6 millones de víctimas que están declaradas como tales, que tienen cédula de víctima? Usted tiene cédula de ciudadanía y cédula de víctima. Y ya hay más de 6 millones que tienen cédula de víctima a las que no se les ha dado un peso. Y eso vale 120 billones de pesos. Haga una marcha con ellos y verá. Bueno, ¿qué se va a hacer con la caída de los precios del petróleo?
que vale otros 8 billones de pesos. Esperamos que el petróleo reaccione, pero puede reaccionar o también puede caer Puede a 30 seguir o a cayendo, 40, claro. puede seguir cayendo. Y entonces, ¿ahí qué se va a hacer? Y nadie está pensando en eso. Y entonces, el refuerzo que llega para manejar el petróleo es Luigi Echeverri, que pasa del rejoneo al petróleo. Y eso no es, eso es como un salto muy duro, ¿o no? ¿Ah? Pero no le estoy faltando el respeto a nadie, no estoy diciendo lo que es cierto, y esa es su pasión, y lo hace muy bien, y le gusta mucho, y en eso consume la vida, en el rejoneo y en el manejo de caballos. Y un día le dicen, maneje usted el problema petrolero de Colombia, porque lo traen a la Junta Directiva de Ecopetrol. No lo han nombrado todavía, pero manéjeme ese problemita y manéjeme entonces esa situación, y si no tiene sísmica no puede hacer exploración, y si no puede hacer exploración pues no hay petróleo, y si no hay petróleo esto se lo llevó el diablo, porque siempre le dan a uno fechas inciertas sobre el día del agotamiento total de las reservas en Colombia. Sí, son las Pero proyecciones. sí, pero eso no es un problema de un día para otro, eso no es como apagar un switch, es que empieza la decadencia. Se empieza, claro, Empieza la decadencia, disminuir se el van flujo. agotando pozos, se va agotando regiones, tal, y ese es un proceso paulatino, y en 4 o 5 años no tendremos una gota de petróleo, entonces impórtelo. Todo esto tiene impórtelo solución, y todos y estos reemplace problemas se con qué la enfrentan, economía. todos estos problemas se solucionan, pero lo primero que hay que hacer es enfrentarlos y saber que existen y ponerlos sobre el tapete de las inquietudes públicas. ¿Y qué plan tenía el gobierno que pues ahora el 7 de enero cumple cuántos meses? 5. 5 meses. ¿Qué plan tenía No, económico? el gobierno lo que ha dicho y lo para que dijo hacerle el año frente a todo pasado, esto? lo que dijo el año pasado, recuerdo por allá en noviembre, el gobierno lo que dijo es que hay que, y el presidente Duque, y lo ha dicho también bastantes veces, es que hay que apostarle al turismo para que sea el nuevo petróleo de Colombia. Lo dijo en noviembre. Sí, pero pues es que Turismo para pero, sin pues, carretera, pero- no, Sin pero seguridad. sin Seguridad. Si no hay seguridad, olvídese pues de hacer turismo ni en Colombia ni en ninguna parte. Bueno, hablábamos con ustedes, queridos amigos, Al al oído. oído.